Plan de monitoreo. Como componente 1 se encuentra el objetivo y el campo de acción, el mismo que nos muestra una breve descripción de las grandes líneas del proyecto, el cual abarca la preinversión, inversión y operación. Este nos dice que en el Ecuador la competencia de prevención de la tortura ha sido otorgada constitucionalmente a la Defensoría del Pueblo. Cabe mencionar que el Ecuador es signatario y ratificado de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el protocolo facultativo. De esta manera, el Estado está obligado a precautelar y velar por el acatamiento de aquellos derechos, además del cumplimiento del mandato constitucional y sus obligaciones contraídas con la firma. Es por ello que en las visitas a los centros de privación de libertad se han evidenciado diferentes problemáticas, como es la mala infraestructura, las que se encuentran evidenciadas en las celdas, camas, duchas, lavabos, además de su mala alimentación y la falta de vinculación familiar y social. Con respecto a esto, el mecanismo de la prevención de la tortura se ha ejecutado desde el año 2013 al 2018 y durante este periodo ha contribuido a lograr el objetivo número 1 del Plan Nacional, que es garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para todas las personas. Es por ello que este proceso del proyecto tiene un costo de financiamiento de $25.000 americanos, que está creado con la finalidad de brindar beneficios a las personas privadas de libertad, ya que con esto se puede disminuir el riesgo de los tratos crueles e inhumanos dentro de los centros de privación de libertad. Así como también es importante tomar en cuenta que este proyecto tiene una duración de 3 años, a partir de 2018 hasta el 2020. Posterior a su implementación se podrá evaluar su impacto social, de tal forma que se pueda reajustar a la línea de base del proyecto, como contar con un mejor diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y familiares de las personas privadas de libertad. Como siguiente punto tenemos la justificación del plan de monitoreo, el cual nos muestra que el presente plan de monitoreo se ha realizado con la finalidad de realizar el seguimiento y evaluación de las diferentes actividades expuestas en el proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual nos permitirá analizar la información acerca de los avances que se están teniendo dentro de los centros de privación de libertad, además del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por este organismo. Para esta forma, orientar y acompañar la ejecución del proyecto en cuanto a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. 2. Marco conceptual. Dentro de este componente se han establecido los términos más utilizados y relacionados dentro del plan de monitoreo y evaluación, con el fin de que los involucrados puedan familiarizarse y poder comprender el lenguaje. Además, se pretende que el grupo de beneficiarios puedan dominar estos términos y conceptos para que tengan una participación activa dentro del plan de monitoreo y evaluación. Pues algunos de los conceptos que se pretende dar a conocer están el plan de monitoreo, que es un sistema de monitoreo, la importancia de la rendición de cuentas y de la toma de decisiones, que es un indicador, que es una meta, que es la evaluación. Pues para estos términos se utilizará un lenguaje sencillo y claro, para que la población objetivo pueda utilizarla con facilidad. Pues cuando se hable de un plan de monitoreo, ellos lo podrán relacionar con la consecución de actividades necesarias para medir el desempeño de un proyecto, además que se necesita de un análisis de indicadores y metas, para lo cual ellos deberán conocer que un indicador es una medida utilizada para mostrar los cambios o resultados de una actividad del proyecto. Además, deberán entender que un indicador también cuenta con una meta, la cual es el resultado final esperado. Este es un punto de partida que nos ayuda a identificar en qué medida se espera lograr los objetivos del proyecto. Este aspecto es muy importante que los involucrados tengan claro el proyecto, el cual es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, los cuales cumplen un fin determinado, que es producir un bien o servicio para resolver una necesidad o una problemática.
Además, deben conocer que un proyecto durante o después de su implementación debe contar con un sistema de monitoreo, el cual es el resultado de la implementación de varios principios, procesos y procedimientos, los cuales ayudan a efectuar el seguimiento de los resultados de la implementación del proyecto. Como podemos ver, estos son algunos de los conceptos de todos los que se utilizan dentro del plan de monitoreo, mas consideramos que es importante que la población objetivo pueda dominarla y utilizarla. De esta manera, estamos impulsando la participación y el empoderamiento del grupo de beneficiarios dentro del plan de monitoreo y evaluación. Lineamientos y normativas del plan de monitoreo y evaluación. Dentro de este aspecto es necesario mencionar que Ecuador es signatario y ha ratificado la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. A todo ello es necesario establecer las obligaciones de los Estados partes, como es el proteger a las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, para lo cual en el artículo 1 de esta Convención se establece la necesidad de realizar visitas periódicas a los lugares en donde se encuentran las personas privadas de la libertad. Además que en el artículo 17 se menciona que los Estados partes deberán crear uno o varios mecanismos nacionales de prevención de la tortura a nivel nacional. En base a todo ello y a la normativa internacional, el plan de monitoreo del proyecto Fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se realizará a partir de lo establecido en la Constitución de la República, pues en su artículo 215 se le otorga a la Defensoría del Pueblo el mandato de prevenir e impedir todo trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Además que en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo se establece a esta institución que debe realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social con el fin de comprobar el respeto a los derechos humanos. El enfoque privilegiado que se ha seleccionado para el plan de monitoreo es el enfoque participativo, debido a su centralidad y que permite desarrollar acciones con los múltiples beneficiarios, para de esta manera tener un plan de monitoreo más eficiente, eficaz y social. El enfoque participativo trae consigo ventajas al plan de monitoreo, como lo es priorizar el empoderamiento y la participación activa de los beneficiarios. Además, permite dar validez a la información generada, mientras que la toma de decisiones permite el uso responsable de los datos y de la información, pues de esta manera estamos fortaleciendo el diálogo, las relaciones horizontales, la democracia y la participación. Los métodos que se han seleccionado para el plan de monitoreo y evaluación es el método cuantitativo, debido a que permite analizar, investigar y comprobar información y datos fiables. Además que este método nos ayuda a tomar decisiones y poder delimitar los resultados obtenidos de la población estudiada. Dentro de este método se utilizarán instrumentos como la revisión de bases de datos, estadísticas, censos y encuestas, datos que podrán ser obtenidos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como también la Defensoría del Pueblo. Además tenemos el método cualitativo, el cual nos permite recoger información abundante y detallada para poder analizarla y tener una visión más amplia de la problemática. Dentro de esta metodología se utilizarán técnicas como la observación participante de la población penitenciaria, además de entrevistas a profundidad con las personas privadas de la libertad, sus familiares y autoridades de los centros penitenciarios. Grupos focales con las personas privadas de la libertad, sociedad civil y funcionarios públicos. También se realizará una revisión periódica de los informes emitidos por los centros de rehabilitación social. La matriz de marco lógico de la propuesta metodológica para el plan de monitoreo y evaluación del proyecto de inversión, fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes 2018. Hemos planteado puntos principales. Dentro de la matriz, dentro del fin, hemos verificado si se contribuyó con el mejoramiento de los centros de rehabilitación social, y también en cuanto a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Hemos puesto como indicador el porcentaje de centros que han mejorado sus condiciones de privación de libertad durante el periodo 2018. Hemos tomado como medio de verificación los informes de seguimiento realizado a los centros de privación de libertad y como supuesto
se tomó en cuenta el apoyo político, institucional y económico para la implementación del proyecto. Como propósito, hemos puesto el cotejar las condiciones de vida que tienen las personas en privación de libertad, buscando la sensibilización entre las instituciones públicas y privadas. Como indicador hemos tomado el porcentaje de recomendaciones emitidas por el Ministerio cumplidas por las entidades competentes durante el periodo 2018. Como medios de verificación hemos tomado los informes de seguimiento realizados por los centros de privación de libertad y como supuesto hemos tomado que dentro de los centros de privación de libertad se acogen y promueven buenas prácticas de condiciones de vida para las personas privadas de la libertad. Dentro de los resultados hemos visto que se ha incidido en el mejoramiento de los centros de rehabilitación social y la condición de vida de las personas privadas de la libertad, tomando en cuenta las visitas a los centros de rehabilitación que se han realizado a los centros penitenciarios, a la obtención de información de la infraestructura de los centros de rehabilitación, también obteniendo información de las principales problemáticas y finalmente obteniendo propuestas a la reforma de ley en contra de la tortura y tratos crueles. Dentro de los indicadores hemos visto el porcentaje de monitoreo de visitas realizadas por el Ministerio a los centros de rehabilitación en el periodo 2018. Como medios de verificación, dentro de las acciones hemos podido visibilizar a través del monitoreo los diferentes proyectos educativos lanzados desde el Ministerio. Dentro de los centros de rehabilitación penitenciaria, la verificación de las condiciones, de las estructuras, de la infraestructura, de los centros de privación de la libertad y la eliminación de las invasiones en contra de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tomando como indicador el porcentaje de escolarización técnica dentro de los centros de rehabilitación en el periodo 2018. Como medios de verificación hemos tomado los informes de los maestros de la asistencia de las personas privadas de la libertad a clases de preparación, tanto como escolar como técnica. Y como supuesto hemos visto la asistencia continua a las personas privadas de la libertad Hemos visto que el marco lógico atraviesa por todos los parámetros del estándar de calidad, teniendo solo un problema central, teniendo una lista lógica de causalidad, presentando un efecto principal, teniendo un fin consistente y dentro de los indicadores todos están definidos y caracterizados por la matriz SMART. Componente 5. Agenda de aprendizaje. La agenda de aprendizaje nos permite generar conocimientos sobre la implementación, seguimiento y evaluación de un plan, programa o proyecto. Es necesaria esta agenda ya que nos permite establecer los mecanismos y planificar las actividades de gestión de la información. En nuestro proyecto hemos decidido tomar en cuenta 6 áreas que creemos pertinentes y que nos van a permitir generar un nuevo conocimiento. Una de ellas es el contexto en donde se va a desenvolver este plan de monitoreo y evaluación, que en este caso es el contexto penitenciario, donde hay que tener en cuenta que existe vulneración de derechos, violencia y hacinamiento. Después tenemos el impacto que este plan de monitoreo y evaluación va a generar sobre la población y no solo el proyecto. Como tercero tenemos la consecución de los objetivos. ¿En qué medida se lograron los objetivos? Si estos objetivos fueron bien planteados. Esto nos va a generar un nuevo conocimiento. Asimismo, hemos tomado en cuenta los supuestos asumidos. Si se dieron o no estos supuestos, nos va a permitir generar un nuevo juicio y nos va a permitir observar la realidad desde una manera práctica y no solo teórica. Asimismo, el manejo de indicadores nos va a permitir medir el avance. Esto está estrechamente relacionado con las metas, los objetivos y las actividades, y creemos que al tener un mejor manejo
e interpretar estos indicadores nos va a dar una experticia, nos va a permitir adquirir este conocimiento. Y por último, la implementación en sí de este plan de monitoreo y evaluación de este proyecto, ya que al llevarlo a cabo vamos a emprender en un proceso de enseñanza, en un proceso de adquisición de una nueva experiencia. Esta nueva adquisición de experiencia y de conocimiento las vamos a tener a través de mecanismos. Tenemos 4 mecanismos. Uno de ellos es el seguimiento de las actividades propuestas en el marco lógico, de medir cómo a través de indicadores si se han conseguido o no los logros, si se han conseguido las metas, los objetivos. Asimismo, tenemos que otro mecanismo es el estudio de los casos particulares, de personas que han evidenciado el impacto de este plan de monitoreo y evaluación, la sistematización de esas experiencias. Y por último, hemos creído necesario que se realicen reuniones periódicas con los que nos ayudan tanto en el pilotaje como la población objetivo, para tener una retroalimentación, un feedback sobre el avance en sí del proyecto y poder adquirir cada vez nuevo conocimiento. Componente 6. Usuarios del plan de monitoreo y evaluación y plan de comunicaciones. Hemos dividido en 3 la clasificación de estos actores o usuarios del plan de monitoreo y evaluación, y son actores centrales, actores externos y población objetivo. Los actores centrales son los trabajadores sociales, quienes van a ayudar en el pilotaje de este monitoreo y evaluación. Los actores externos son, primeramente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En la población objetivo tenemos, primeramente, a las personas privadas de la libertad y a los funcionarios de los centros de rehabilitación social. Empezaremos hablando sobre los actores centrales, que son los trabajadores sociales. El interés que tienen sobre este proyecto los trabajadores sociales es para dar a conocer los derechos humanos y para obtener una justicia social. El grado de interés y el grado de poder en este proyecto es alto. El rol de los trabajadores sociales, de estos actores centrales, es de recibir y de proporcionar información. ¿Y para qué requieren esta información? Para verificar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y resultados. El tipo de información que ellos requieren son de casos particulares que hayan sufrido alguna violencia o tortura. El formato y el canal de información de la presentación de la información es a través de informes escritos, ya sea por vía electrónica o vía correo. La frecuencia que van tanto a proporcionar como a recibir la información va a ser semanalmente. Un actor externo es la Defensoría del Pueblo, y este tiene el interés en el plan, programa o proyecto para disminuir los casos de tortura, de violencia, para asimismo poder evitar las indemnizaciones. Este tipo de actor es actor secundario, actor externo. Tiene un grado de interés alto, pero un grado de poder bajo. El rol dentro de este plan de monitoreo y evaluación es de recibir información. ¿Para qué requiere la información? Es para verificar el impacto del proyecto, tanto en la población objetivo, tanto en las personas privadas de la libertad, como en los funcionarios de los centros de rehabilitación. El tipo de información que requiere es sobre el cumplimiento o no de los derechos humanos. El formato y canal de la transmisión de la información va a ser igualmente a través de informes vía electrónica, y la frecuencia va a ser mensualmente. Otro de los actores externos es el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. El interés es evitar juicios por vulneración de derechos y así evitar también indemnizaciones. También es un tipo de actor secundario con un grado de poder bajo y un grado de interés alto. Su rol es recibir información.
¿Y para qué necesita esta información? Para verificar el cumplimiento del proyecto y el cumplimiento de los derechos humanos. El tipo de información que requiere es acerca del cumplimiento de las leyes y la normativa penitenciaria. El formato y canal va a ser de la misma manera un informe escrito a través de vía electrónica. La frecuencia, en cambio, va a ser cada trimestre. Ahora vamos a hablar de la población objetivo, primeramente de las personas privadas de la libertad. El interés que tienen estas en el plan de monitoreo y evaluación es para conocer sus derechos y para que no se vulneren. Son un tipo de actor primario y tienen un interés alto y un grado de poder alto. Su rol es de proporcionar información y esta información ¿qué tipo de información requieren o proporcionan? Es para tener una información, una opinión informada acerca de su actuar. El tipo de información que estos requieren es sobre los derechos y las obligaciones que tienen como personas privadas de la libertad. El formato y canal de comunicación es una comunicación directa, oral, a través de charlas, a través de trípticos. Y la frecuencia va a ser semanal. Otro de los actores que están dentro de esta población objetivo son los funcionarios de centros de rehabilitación y su interés en el proyecto es para evitar agresiones, violencia o tortura que puedan ocasionar en un juicio. Al igual, es un actor interno con un grado de poder y de interés alto. Su rol dentro de este plan de monitoreo es de proporcionar información. ¿Para qué requiere esta información? Es para tener una opinión informada sobre su actuar. El tipo de información que requieren es de los derechos y obligaciones tanto de las personas privadas de la libertad como de ellos mismos, de los funcionarios. El formato y canal de comunicación va a ser de igual manera directa, una comunicación oral a través de charlas, también escrita a través de trípticos, y la frecuencia va a ser semanalmente. Componente número 7. Actividades de monitoreo y evaluación. Es importante mencionar que nosotros hemos destacado dos tipos de matrices para nuestro proyecto. La primera es el formato de cronograma de actividades de las entidades públicas y coordinaciones zonales, encabezada así por el Ministerio Nacional de Prevención de Tratos Crueles e Inhumanos, el mismo que ha permitido la ejecución del proceso de cada una de las fases de nuestro proyecto y a su vez la aprobación de los gastos dirigidos a las actividades que lo requieren. Es la Dirección General Tutelar, el mismo que ha hecho la revisión de los informes de las visitas que han tenido cada persona privada de libertad. Es así que se ha realizado este tipo de informes a cada uno de sus familiares, con el fin de tener la información necesaria y adecuada para nuestro procedimiento. La adjudicatura de derechos humanos. Con ello se ha trabajado con la colaboración de los lineamientos y directrices generales para la aprobación de nuestro proyecto, el mismo que ha sido englobado con el único fin de llegar al objetivo del proyecto planteado desde un inicio. Es así también que la Dirección Nacional de Planificación e Inversiones ha colaborado con nuestro proyecto con el seguimiento y la ejecución de cada una de las fases más importantes para el cumplimiento del objetivo, como anteriormente lo hemos mencionado. También es importante mencionar que la adjudicatura de derechos también ha hecho la aprobación de los informes de las visitas de los profesionales que han intervenido con su experiencia y a su vez con su profesión dentro de nuestro proyecto. La Dirección Nacional de Planificación e Inversiones nos ha ayudado con el seguimiento y la ejecución de nuestro proyecto, y a su vez la Dirección Nacional Administrativa ha trabajado en un conjunto interdisciplinario con nosotros para el proceso de contratación pública, el mismo que ha sido mediante un llamamiento público para la contratación de profesionales en las distintas áreas de intervención. La Dirección Nacional Financiera. Con ello se ha trabajado en conjunto para el financiamiento, pagos u otras actividades económicas que ha requerido durante todo el proceso de nuestro proyecto y a su vez para la aplicación del mismo dentro de la sociedad.
Las delegaciones provinciales, coordinaciones zonales han sido fundamentalmente una ayuda para nuestro proyecto, ya que cada una de las autoridades de las provincias más grandes de nuestro país han aportado tanto así con su colaboración y apoyo para realizar las actividades dentro del territorio. Es así que se ha manejado con la población o con las provincias que han tenido mayor población de personas privadas de libertad, trabajando en conjunto no solo con la sociedad, sino también con la persona privada de libertad y también con su familia a la vez. Otra de las actividades también muy destacadas en nuestro proyecto es la elaboración de las mesas de trabajo con las autoridades de la función legislativa y Cancillería. A su vez, vamos a tener el acompañamiento de personas internacionales expertos en prevención de la tortura. Esta actividad se la realizará 2 veces durante 6 meses. Es así decir que nosotros tenemos un valor de $700, con un valor unitario de $10 para 35 personas. También nosotros vamos a realizar las mesas de trabajo con las personas encargadas de los centros privados de libertad. A su vez, también se realizará durante 2 veces cada 6 meses, teniendo un valor así de $10 por persona. Anual tendríamos un gasto de $400 en total. En la siguiente matriz, nosotros vamos a indicar en este momento el cronograma de actividades para las personas ejecutoras del proyecto. Si bien es cierto, nuestro proyecto tiene un alcance a nivel nacional y sin embargo han existido muchas actividades que nos han permitido ejecutarlo de la mejor manera. Pero en este caso vamos a mencionar 3 actividades de las cuales han sido fundamentales para nosotros. La primera es la contratación del personal. En esta estaría a cargo la Dirección Nacional Administrativa con el área específica para la contratación de cada uno de los profesionales a intervenir. Es necesario nosotros tener en cuenta que para esta actividad tenemos y contamos con un presupuesto de $20,000. La contratación de cada uno del personal que nosotros requerimos para la implementación y la ejecución de nuestro proyecto se realizará cada 5 meses en el caso de ser necesario. La actividad número 2 consta sobre la capacitación de los profesionales. Para ello está a cargo la Dirección Nacional Administrativa y su grupo de capacitación, siendo así esta actividad con un costo de $4,250 para su desarrollo. Es importante mencionar que para la capacitación de cada uno de los profesionales en el área de tanto legal, social, jurídica y también en el área médica, debe tener el conocimiento a la población en la cual va a intervenir. Es así que nosotros hemos clasificado las capacitaciones y también a los profesionales acorde a los centros de rehabilitación, es decir, tanto para los centros privados de libertad para hombre, mujer y también para los adolescentes. Otra de las actividades más destacadas dentro de nuestro proyecto es la elaboración y validación de los instrumentos de recolección de datos. Es importante que el grupo técnico de la Dirección Nacional de Planificación e Inversión maneje este tipo de instrumentos con la mayor validación posible, logrando así obtener resultados que nos permitan a nosotros ejecutar este proyecto y más que todo cumplir con el objetivo principal. Siendo así esta actividad la más importante de nuestro proyecto, nosotros contamos con un valor de alrededor de $10,000 para la ejecución. Componente número 8. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Si bien es cierto, nuestro proyecto tiene un alcance a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros hemos elegido la técnica de la encuesta con su instrumento, el cuestionario de preguntas. Por lo tanto, siendo así la encuesta nuestra técnica principal, nos permitirá conocer la información más importante sobre el manejo de las normas, comportamientos, calidad y servicio que se ha proporcionado a la persona privada de libertad desde su llegada, su estadía y también hasta finalizar su proceso jurídico. Es por ello que se debe considerar así una validación previa de cada una de las preguntas que serán abordadas, con el fin de cumplir el objetivo principal de nuestro proyecto. Es por ello que la validación de datos y la creación de la misma deberá tener un aporte tanto médico, social y legal, con el fin de cumplir las normas y los principios del proyecto Fortalecimiento de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes, logrando así que con nuestro instrumento cuestionario de preguntas
El mismo va a pretender abordar temas como la experiencia de la persona privada de libertad y con cada uno de sus familiares. Es así que para nosotros es importante que como trabajadores sociales tengamos en cuenta no solamente la información que nosotros podemos obtener durante el trabajo interdisciplinario, sino a su vez el abordaje principal de la investigación de nuestra profesión, abarcando así también los áreas de conocimiento de educación, alimentación, cultura, educación y las oportunidades laborables que brinda cada una de estas instituciones. Por lo tanto, nosotros vamos a poder así obtener unos conocimientos sobre los tratos que han recibido las personas privadas de libertad. Componente número 9. La evaluación del impacto. Para esto presentaremos un informe de evaluación de impacto. Como primer punto están los datos generales. Objetivo del proyecto es ayudar al pilotaje y la gestión de la propuesta metodológica para el diseño de monitoreo, evaluación del proyecto, fortalecimiento del mecanismo nacional de prevención de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los resultados esperados. Se ha incidido en el mejoramiento de los centros de rehabilitación social y la condición de vida de las personas privadas de libertad a través del monitoreo de visitas en los centros de rehabilitación, resultados de análisis de los modelos de las políticas públicas, obtención de las principales problemáticas, verificación de la infraestructura en los centros penitenciarios, propuestas de reforma de ley en contra de la tortura y en los centros de rehabilitación social. La duración del proyecto. La ejecución del presente proyecto será a partir del 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Además, el monitoreo del mismo será a partir del 31 de mayo del 2020 hasta el 25 de septiembre del 2020. La población objetivo. Está dirigido hacia hombres, mujeres, adolescentes, adultos mayores privados de libertad, entre sentenciados y procesados, que se encuentran detenidos por delitos en los distintos establecimientos de rehabilitación social. Cabe destacar que la cobertura del presente proyecto abarca 12 provincias: Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Guayas, Sucumbíos, Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, Carchi, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo. No obstante, la localidad de gestión del proyecto será desde la ciudad de Quito. Breve descripción del proyecto. En el Ecuador, la competencia de la prevención de la tortura ha sido otorgada a la Defensoría del Pueblo. Cabe mencionar que el Ecuador es signatario y ratificado a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el Estado está obligado a precautelar y velar por el acatamiento de aquellos derechos, además del cumplimiento del mandato constitucional. Es por ello que la MNPT, en sus visitas a los centros de privación de libertad, ha evidenciado diferentes problemáticas, como es de infraestructura, malas condiciones en las que se encuentran tanto las celdas, camas, colchones, sanitarios, lavabos, duchas deterioradas, además de la mala alimentación y la falta de vinculación familiar y social. Este proyecto tiene un costo de financiamiento de $25,000 americanos. Además, es creado con la finalidad de brindar beneficios a las personas privadas de libertad, ya que se puede disminuir el riesgo de tratos crueles e inhumanos dentro de los centros de privación de libertad y a su vez también aportar al mejoramiento del sistema de rehabilitación social a nivel nacional, así como también la realización de las visitas a los centros de privación de libertad con el acompañamiento de especialistas de la salud física, mental, además de visibilizar el trabajo de la MNPT frente a los servidores públicos y privados que trabajan sobre la temática de la privación de libertad. Finalmente, el fortalecimiento del diálogo y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil. Como segundo punto tenemos la metodología, el cual nos define las variables. La primera es mejorar la infraestructura de los centros de rehabilitación social. La segunda variable es mejorar las condiciones de vida para las personas privadas de libertad a través del monitoreo y el fortalecimiento del equipo MNPT. El segundo punto es la muestra. El tipo de muestreo a utilizarse es el probabilístico,
ya que es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante el proceso que brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. También se usará el muestreo aleatorio. Cabe destacar que este será de vital importancia en el momento de realizar las pertinentes encuestas. Además, se puede señalar que la obtención de los datos para la población universo fue mediante la base existente en el INE, la misma que nos muestra 32.318 personas privadas de libertad. Sin embargo, también serán beneficiarios indirectos el resto de la población penitenciaria. Es por ello que para formular la muestra pertinente se ha utilizado la fórmula para la muestra de poblaciones finitas, el cual nos muestra una población universo de 32.318 y la población muestra sería 380. El diseño del proyecto. El presente documento está enmarcado dentro del método científico, el cual, pese a ser un proyecto social, abarca tanto el método cuantitativo como el cualitativo, debido a la importancia de analizar la información recogida de los diferentes actores y beneficiarios del proyecto. El mismo se manejará a través del diseño de evaluación cuasi experimental, ya que la información de la población universo será sacada de una base de datos ya existente, la misma que brinda información verídica a través del instrumento de la encuesta, previamente presentado en el plan de monitoreo. Es así como, mediante el resultado de este instrumento, se logró realizar la comparación entre variables, entre el estado inicial y el estado actual del mismo. Cabe destacar que esto también fue posible gracias a la observación realizada por parte del equipo interdisciplinario. Como tercer punto tenemos el impacto del proyecto, el cual nos muestra la línea base y de salida. La línea base nos dice que es incidir en la mejora de las condiciones de privación de libertad a través del fortalecimiento del equipo del MNPT, mediante la visualización y sensibilización de su mandato frente a las instituciones públicas y privadas, fomentando relacionamiento y diálogo con organizaciones de la sociedad civil y en general. Cantidad, 5%. Calidad, mejora de las condiciones de las personas privadas de libertad a través del fortalecimiento del equipo MNPT. El tiempo al 1 de julio de 2018. La línea de salida nos muestra que se fortaleció el equipo MNPT. Además, se logró visibilizar y sensibilizar a las instituciones públicas y privadas, fomentando el relacionamiento y diálogo con organizaciones de la sociedad civil y en general. La cantidad del 5%. Calidad, se logró la mejora de las condiciones de las personas privadas de libertad al 31 de diciembre del 2018. Como segundo punto tenemos la estimación del impacto, el cual, según el planteamiento inicial y la verificación del proyecto, se logró contribuir con el mejoramiento de los centros de rehabilitación social a través del plan de monitoreo, además de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas a este organismo en cuanto a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. En base a la examinación de las condiciones de vida de las personas de privación de libertad a través del monitoreo, se fortaleció el equipo de la MNTP. Además, se logró visibilizar y sensibilizar a las instituciones públicas y privadas, fomentando el relacionamiento y diálogo con organizaciones tanto del sector civil como en general. Otros efectos del proyecto es el mejoramiento en referencia a temas de sobrepoblación, que a partir de las visitas realizadas en los últimos años se ha verificado que existe un aumento de la población penitenciaria, ante el cual los centros no dan abasto. El punto 4 es la evaluación económica. Costos del proyecto. El costo del proyecto tendrá un valor de $25.000 americanos. Beneficios del proyecto. Para realizar la valoración de los beneficios que genera este proyecto, se consideró los costos que el Estado ecuatoriano evitará tener al que pagar indemnizaciones por la comisión de actos relacionados contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, como fue el caso de Vera y otros, en el cual la Corte Internacional de Derechos Humanos
sentenció el pago de $52,000 por concepto de indemnización a Mercedes Vera Vélez, además de $10,000 por concepto de costos y gastos de la Comisión Ecumenoamericana de Derechos Humanos. Es importante señalar que la CIDH ha emitido sentencias en contra del Ecuador por casos similares, en los cuales el Estado ecuatoriano está dispuesto a pagar y a cancelar rubros superiores a este monto. Para la proyección de los beneficios de los años 2019 y 2020 se ha considerado una tasa de crecimiento del 1,1% anual, de acuerdo a la tasa de inflación más alta en el primer semestre del 2017. Como segundo punto está el factor de actualización. Al ser un proyecto netamente social en pro beneficio de las personas privadas de libertad, se debe considerar diferentes variaciones que pueden presentarse a lo largo de la ejecución y monitoreo del proyecto, las mismas que pueden ser de carácter político, social, económico, entre otros. Estos serán factores realmente relevantes que incidirán en el cumplimiento de las metas propuestas en el documento. Con respecto al valor actual neto, el valor actual neto económico es positivo, de $4,170,000,56 en beneficio del proyecto. El costo es de 1,03, lo que significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 0,03 centavos. La tasa interna de retorno. Con respecto a la tasa interna de retorno es del 34%, siendo mayor que la del descuento anual, que es del 12%, el cual nos dice que el VAR es de 4,170,56, el TIR es 34% y la BC es del 1,03%. El costo efectividad. Con respecto al primer periodo que pertenece al año 2018, la población real atendida será de 32.318. Al año 2019 será de 35.252. Al año 2020 será de 38.453. Los beneficios para el primer periodo son de $62,000. Para el segundo periodo son de $62,682. Para el tercer periodo son de $63,371,50. El costo promedio, evitando el ahorro por gastos de indemnizaciones al sistema interamericano por casos relacionados contra la tortura y otros tratos, así como a la privación de libertad, en el primer periodo genera un egreso de $76,265. Al segundo periodo, $51,829,61. Al tercer periodo, $52,399,74. La inversión de este proyecto es de $25,000, el cual los gastos de operación son de $12,369,59 al primer periodo. Al segundo periodo son de $12,505,65. Al tercer periodo son de $12,643,21. Esto nos da un flujo de caja entre los ingresos y los egresos, que son de $14,265,69 en el primer periodo, $10,852,39 el segundo periodo y $10,971,75 al tercer periodo. Como punto número 5 tenemos las conclusiones y recomendaciones del mismo. En base a la proyección realizada al cumplimiento del 5% de rentabilidad futura del presente proyecto, se puede concluir que la rentabilidad del mismo es positiva, ya que se logró con el cumplimiento de la meta futura. Con respecto a la inversión inicial que se obtuvo en el proyecto frente a los gastos de operación y mantenimiento del mismo, se puede concluir que la utilidad neta del mismo fue en pro beneficio de las personas privadas de libertad, ya que se pudo economizar $60,000 americanos, representando una utilidad neta en el flujo de caja. Además, se puede concluir que con la aplicación de este proyecto se logró mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad de los distintos centros de rehabilitación social de la población objetivo,
además que el mismo cumplió en su totalidad con la proyección expuesta al inicio del mismo. Se recomienda la aplicación de dicho proyecto para futuros trabajos, ya que se ha demostrado que cumple con las metas propuestas, además de generar un ahorro en su inversión, lo cual puede ser utilizado para mejoras en otros sectores del mismo. Además, es importante considerar e implementar a todos los futuros proyectos un buen plan de monitoreo, ya que el mismo nos permitirá conocer a profundidad el avance, viabilidad, factibilidad, resultados e impacto que estamos recibiendo del proyecto, y así de esta manera se podrá conocer las carencias y beneficios que nos servirán para la implementación de los proyectos similares. Componente 10. Plan de gestión de riesgos. Dentro de este componente se ha diseñado una matriz en la cual se va a clasificar el tipo de riesgo, su probabilidad de ocurrencia y la severidad. Pues como podemos ver, uno de los riesgos que se ha identificado por el proyecto es la reducción de los fondos disponibles, pues este riesgo tiene una certeza de ocurrencia, como además tendría un impacto alto en cuanto al proyecto, ya que debido a la reducción del presupuesto podría afectar el desarrollo y el logro exitoso del proyecto. Este riesgo produciría la reducción de profesionales, como también retrasaría el cronograma de actividades. Para evitar este riesgo, una estrategia podría ser potencializar los recursos disponibles para continuar con las actividades del proyecto, además de explorar nuevas alternativas de financiamiento. Otro de los riesgos que se producirían dentro del proyecto es que los centros de rehabilitación social no acojan ni promuevan buenas prácticas para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Este riesgo tiene una certeza de ocurrencia y tendría un impacto alto en el logro del objetivo y las metas del proyecto, ya que no todos los centros de rehabilitación social estarían acogiendo las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este riesgo nos produciría que se vulneren los derechos de las personas privadas de la libertad, como también no se mejoren las condiciones de vida dentro del centro de rehabilitación. Para evitar este riesgo, es posible compartir con las autoridades de los centros de rehabilitación social el mandato del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como también acerca de sus competencias y obligaciones con las personas privadas de la libertad. Otro de los riesgos que se ha identificado es que se cuenta con la poca disponibilidad de participar de la sociedad civil en los eventos establecidos. Este riesgo tiene una certeza de ocurrencia, además de un impacto alto, ya que no se estaría cumpliendo con los eventos en el tiempo establecido, debido al contexto actual o la falta de interés. Esto afectaría el logro de las actividades y de las metas. Este riesgo produciría que exista un retraso o el incumplimiento de actividades en cuanto al diálogo y capacitación con la sociedad civil. Para combatir este riesgo, una estrategia sería explorar nuevas alternativas tecnológicas para llevar a cabo los eventos, como también fortalecer la participación y las relaciones con la organización civil para de esta manera difundir el mandato del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Como podemos ver, esta matriz es de vital importancia, ya que nos permite establecer estrategias o alternativas para poder resolver o evitar riesgos